Hola, hoy vamos a hablar acerca de interpolación y mínimos cuadrados en Octave y MATLAB. Mi nombre es Juan Pablo Reques y vamos a iniciar ahora. Tenemos un sistema binario de una solución de cloroformo y acetona. La información que estoy mostrando está disponible en el manual del ingeniero químico de Perry, Green y Maloney, que son los editores. Am, la información que se tiene es la temperatura, la fracción molar en el líquido y en el vapor para la sustancia A, en este caso la sustancia es la acetona. Y entonces para este par binario entre cloroformo y acetona, para esta mezcla binaria, queremos saber, por ejemplo, es una pregunta que podríamos hacernos viendo esta información: si la temperatura fuera 64, que está entre 63.83 y 64.30, ¿cuánto valdría la composición en la fase líquida y la composición en la fase de vapor? Vean que 64 también aparece más adelante por las características de este sistema. Esto es una pregunta que nos podríamos querer hacer. Para responderlo, vamos a intentar analizar el sistema como una interpolación. Entonces, yo tengo elaborado el software que voy a utilizar en MATLAB. Lo primero que estoy haciendo es borrar la memoria, borrar eh, cerrar todas las figuras que yo haya creado antes, y por último estoy limpiando la pantalla del Command Window. Cuando se ejecute, el Command Window va a quedar completamente limpio. Entonces, estoy transcribiendo cada uno de los datos de este sistema binario. Fíjense que cada fila está compuesto de tres elementos. El primero es la temperatura, luego viene la composición en la fase líquida y luego viene la composición en la fase de vapor. Entonces, coloco cada uno de los elementos. Vean que termino cada fila con punto y coma. No es necesario, pero tal vez me da claridad. Y bueno, el constructor de las matrices es con corchete. Este hace piso CF, que es el sistema acetona cloroformo, em, tiene tres columnas. Y yo ahora quiero separar las tres columnas utilizando primero la letra T para referirme a la temperatura, X para referirme a la composición y Y para referirme a la composición en la fase de vapor. ¿Hay otras formas de hacer esto? Por supuesto. Hay mil formas de hacer esto mismo que yo acabo de escribir. Una de esas es escribir directamente los valores de T, los valores de X y los valores de Y, cada uno en un vector directamente, sin utilizar esta matriz intermedia que estoy colocando. Lo bueno para mí de utilizar esta matriz es que si no coloco los datos completos, esto no me va a dar error. O sea, si me salta una línea entera, yo lo puedo ver antes de terminar de hacer la corrida. Pero bueno, el método que utilicemos, mientras que utilicemos los datos de forma adecuada. Lo primero que vamos a hacer es graficar. Vamos a darnos una idea de cómo funciona esto. Yo tengo el código implementado, inclusive ya va a hacer las interpolaciones de otras cosas que están aquí colocadas, que otras cosas están aquí escritas. Pero vamos a ver este programa, script. Cuando corre el script, figuras están apareciendo en mi otra pantalla, por lo tanto no están visibles en este momento, pero voy a traerme una de ellas, que es la primera gráfica que estoy elaborando. Esta primera gráfica responde parte de esta pregunta de: cuando la temperatura es 64, ¿cuánto vale la composición en la fase líquida y en la fase de vapor? Aquí tengo la temperatura para el eje X, cuando X es la composición en la fase líquida. Y lo mismo la temperatura cuando X es la composición en la fase de vapor. Entonces, podemos notar que, si yo quiero para la temperatura de 64, yo veo que este valor es 64. Si pongo la rejilla, este valor es 64, corta a la línea de composición en la fase líquida, que es la línea azul, la corta en dos puntos. Por lo tanto, debe haber dos soluciones para este problema. Y lo mismo para la línea roja, que es la de la composición en la fase de vapor. Esta gráfica no es la que nosotros, bueno, sí es una de las que nosotros quisiéramos representar, pero no es con las que vamos a trabajar en el resto de la actividad. Insisto, yo en el caso de MATLAB, yo puedo utilizar, puedo colocar elementos de
para hacer indicación dentro del, de la gráfica. Yo puedo colocar cursores de datos y con los cursores de datos ubicar los valores en el eje de las X, en el eje de las Y. Por ejemplo, dice que la composición para la X es 0.2 y para Y es 63.83. No es necesario porque yo tengo estos datos y aquí esta información obtenida directamente de los datos. Pero pude haber utilizado eh, la para obtener la temperatura. Como dije, esto lo vamos a resolver eventualmente cuando resolvamos ecuaciones. Por ahora no nos interesa hacer la resolución exacta de cuál es el valor de la temperatura. Cuando la temperatura es 64, cuánto vale la composición, sino determinar que es posible observando la curva. En particular, si yo grafico, eso está resuelto en la lectura fundamental, si yo grafico esta curva en la sección que está entre 57.48 y el punto donde esto deja de crecer, que es 64.37, entonces esta región, entonces yo tengo esta curva y podría hacer una interpolación con la temperatura para conseguir la composición en la fase líquida, y lo mismo con el otro lado de la curva, y podría hacer dos interpolaciones para conseguir dos resultados. Sin embargo, no es a donde vamos a concentrarnos en esta actividad. Una pregunta mucho más interesante es, ¿cuál es la temperatura si la composición de la fase de vapor es 0.32? Voy a responder esto utilizando el command window. Si voy al command window, voy a borrar lo que está en el contenido del command window. No voy a borrar las variables que ya he creado porque me interesa esta matriz que llamamos ACCF y también en particular T, X y Y. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura si la composición de la fase de vapor es 0.32? Para eso podríamos hacer una interpolación. Para interpolar, fíjense que yo tengo unos valores de la composición en la fase líquida y quiero calcular la temperatura. Para hacer la interpolación, entonces lo que voy a utilizar es la función interp1, interp1. Digo cuál es la coordenada de la ordenada. Aquí me aparece de una vez los valores los argumentos que debo utilizar. La abscisa, perdón, debo utilizar la composición en la fase líquida que la he llamado X. Y en la ordenada tengo que utilizar la variable que en este caso será la temperatura. Y luego el valor para el cual quiero hacer la interpolación. Entonces el valor es 0.32. Si yo, vean, esta función se llama interp y este es el número 1. Si yo corro esta función, él me debería decir un valor aproximado, 60.30. El valor que utiliza MATLAB para hacer esta interpolación por default es una interpolación lineal. ¿Qué significa que la interpolación es lineal? Bueno, que él está tomando dos valores entre los cuales este 0.32, por ejemplo, es 0.3162 y 0.3535, está tomando este par de valores y está trazando una línea recta entre estos dos valores para calcular cuánto vale la composición, la temperatura, utilizando estos dos valores de la temperatura que están en la tabla. Entonces es interpolación basado en los datos que están actualmente en la tabla. ¿Qué pasa si nosotros queremos hacer más? Y eso es una de las preguntas de las que viene luego. Vamos a hacer una interpolación de valores de X que no estén en esta tabla. Valor X, recuerden, es la composición de la fase líquida. Y vamos a determinar las composiciones asociadas, es decir, las composiciones de la fase de vapor, las composiciones Y asociadas, usando interpolación lineal, interpolación spline, y vamos a hacer una graficación de los resultados. ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero, ya esta parte la habíamos analizado. Esta es la parte donde hice la graficación de, bueno, cuando mostré la gráfica hace un instante acerca la, de la, de la temperatura. Vamos a volver a correr el programa. Que es gráfica. Entonces, lo primero que luego tengo
que separarlo en tres vectores, t, x y y, que son estas tres instrucciones. Luego creo una línea de 45 grados porque me interesa para graficar, cuando vaya a graficar la composición en la fase líquida y vapor en el diagrama binario. Y por eso creo una línea de 45 grados. Nada más necesito las coordenadas de x, porque si la línea es de 45 grados, las de x y las de y valen lo mismo. Y lo primero que voy a hacer es graficar esta gráfica. Ya lo hemos comentado hace un instante, es la temperatura y la composición en la fase de vapor. Lo siguiente que queremos graficar, que es la siguiente instrucción, es los valores de x y y, que es la composición en la fase líquida y vapor, uno contra el otro, junto con la línea de 45 grados. Eso es esta línea. Esto muestra claramente que este sistema tiene un azeótropo. Recordemos que si la curva de equilibrio corta la línea de 45 grados, en ese punto se está produciendo un azeótropo. Entonces, es un punto donde la composición del líquido y del vapor son iguales. Entonces, eso quiere decir que el sistema a partir de ese punto no puede hacerse más separación por destilación. Luego, bueno, estoy colocando una leyenda para indicar, bueno, como está indicado aquí, cuál es cada una de las gráficas que se está haciendo. Se está graficando y versus x, y en el eje y x en el eje x, con una línea de 45 grados para indicar el punto de azeótropo. Por otro lado, vamos a hacer una interpolación. La idea es tomar 6 valores de x que no estén en la tabla. Yo elegí, basado en los datos que tengo en la tabla, los valores 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0.6. Pueden ser cualquier valor que no esté en la tabla, que tenga sentido. Estamos hablando de composiciones, las composiciones molares, por lo tanto las composiciones tienen que estar entre 0 y 1, y no tiene sentido tomar valores que estén afuera del rango, no porque no se pueda hacer extrapolación, sino porque la idea de la información que tenemos es conseguir información que está dentro de la tabla, pero que no está en los límites de la tabla. Los límites de la tabla y el comportamiento para las sustancias puras, bueno, comienzan a separarse de los comportamientos para las sustancias ideales. Y entonces no queremos entrar en los extremos del comportamiento, porque pueden ocurrir cosas no deseadas. Pero si es necesario hacer extrapolación afuera de los puntos de trabajo, bueno, podemos hacer extrapolación. Entonces elegí estos valores de x. Vamos a mostrar cómo obtener los valores de y utilizando la interpolación lineal. Para usar la interpolación lineal, entonces usamos la misma fórmula que yo había mostrado hace un instante. La fórmula que yo había mostrado hace un instante, yo voy a volver a correr esto si es necesario, era interp 1. Interp es para interpolación y 1 porque es en una sola dimensión. Y entonces tenemos como argumento la coordenada, las abscisas, luego las ordenadas y luego los valores donde vamos a hacer la búsqueda. Digamos x de búsqueda. Y por último, vamos a decir el método. Si decimos linear, entonces la interpolación va a ser lineal. Y tenemos múltiples métodos. Los métodos los pueden consultar viendo la ayuda de MATLAB o de Octave. Entonces aquí estoy haciendo lo que acabo de comentar. Estoy buscando para estos valores de xp, que lo llamé así los valores de prueba, voy a buscar el yp cuando hago interpolación lineal. Entonces estoy utilizando x y y, que son los valores de la tabla, los valores de esta tabla, que son la información que tenemos, xp, que son los puntos de prueba, y estamos aquí incluyendo el método de interpolación lineal. Para la interpolación spline, recuerden que busca un polinomio de tercer grado, que utilizando puntos de los que están en la secuencia de información que cumplan con ciertas características en el extremo. No son cualquier polinomio de tercer grado, sino aquellos polinomios de tercer grado que satisfacen unas condiciones en los extremos, como que, por ejemplo, que las derivadas valgan cero o que el polinomio sea continuo, es decir, que las derivadas se puedan conseguir en los extremos de estos polinomios. De esa forma se garantiza que la gráfica será suave en todos los puntos.
utilizando la interpolación spline, por supuesto. Y entonces aquí estoy buscando los valores de y de prueba utilizando spline, y escribo el método spline en vez de escribir linear. Hay otros métodos, pueden investigar cuáles son los otros métodos que utiliza MATLAB y Octave. Y una vez que hago la interpolación, puedo, ya tengo aquí los valores, puedo graficar. Vamos a correr nuevamente este programa, este script, pero queremos concentrarnos en que XP corresponde a los valores de las X que yo estoy tomando para prueba, 0.1, 0.2 y así. YPLIN son los valores de Y de prueba utilizando un método lineal, de interpolación lineal. Y estos son los resultados obtenidos que hay que reportar. Si yo utilizo Spline, los resultados que yo voy a obtener son los que están indicados en estos resultados. Además, vamos a concentrarnos ahora en cómo se hace la graficación. Lo que voy a graficar es los valores de X con Y, que son los datos originales. Estoy utilizando una línea negra para esto. Luego voy a graficar XP con los Y lineales y luego XP con los Y de spline. Y quiero ver cómo se comporta esto respecto a la gráfica. Esto corresponde a la tercera figura que hacemos. Y vamos a ver que tenemos una estrellita para los puntos que están exactamente en la curva de equilibrio. La línea negra con una estrellita se refiere a los datos verdaderos entre la composición en la fase líquida y de vapor que se tienen de la experimentación. Los datos con un punto se refieren a la interpolación lineal, que son datos que están dentro de estos rombos, pero los rombos son los valores que se obtuvo de la interpolación spline. Vean que hay prácticamente ninguna diferencia entre el resultado de la interpolación spline y el resultado de la interpolación lineal. Si observamos eso nuevamente en la tabla que habíamos comentado, vemos que para 0.1 el valor obtenido en la interpolación lineal es 0.06596 y para la spline es 0.06493. Si nosotros redondeamos esto a 3 decimales, será 0.65, que es el mismo valor, aquí 0.66, que son valores muy parecidos. La diferencia es difícil de observarla en una gráfica donde tenemos este tipo de comportamiento, en particular porque nosotros estamos haciendo un recorrido de 0 hasta 1 en la escala. Entonces observar cambios tan pequeños o diferencias tan pequeñas entre dos números es muy difícil. Por lo tanto, para nosotros en este problema hacer interpolación lineal o hacer interpolación spline es prácticamente lo mismo. Además, MATLAB nos permite conseguir cuáles son esos polinomios que obtuvo para la interpolación spline y cuáles son estas rectas que él está calculando para la interpolación lineal. En la interpolación lineal yo estoy utilizando un método que termina con las letras PP. Este método sigue siendo la misma función interp, pero ahora tiene 4 argumentos, donde lo que le estoy pidiendo a MATLAB es que me diga cuáles son las expresiones que va a utilizar para hacer los cálculos en el caso que quisiéramos hacer interpolación. Entonces se le dan los valores de X y él va a devolver el polinomio spline, los polinomios de grado 3, porque aquí estamos pidiéndole que nos devuelva eso. El PP significa devuélveme los polinomios. Y la interpolación lineal lo mismo, nos va a devolver un polinomio que son unas líneas rectas. Esta información ya está en el workspace. Se llaman YPoly y YLineal. En YPoly, cuando vemos la forma, YPoly es una estructura. Aquí dice que es 1 por 1 struct. Un struct es un tipo de dato de MATLAB que contiene distintas dimensiones de diferente naturaleza. En otros software se llaman diccionarios. Entonces, si yo quiero ver los coeficientes de los polinomios de spline, yo escribo YPoly y le pongo porque así se llama esta variable, y para hacer referencia a esta entrada, a esta propiedad, coloco un punto
y luego me refiero a la propiedad, que es coefs. Entonces él me va a mostrar cada uno de los polinomios. Vamos a ver que esto tiene 11 polinomios de grado 3, por eso cada fila corresponde a un polinomio de grado 3, que va a utilizar para hacer interpolación en distintos rangos. Los rangos están dados por los puntos de quiebre que aparecen aquí en breaks. Para yo ver los puntos de quiebre escribiría ypoly.breaks. Y entonces aquí me dice que el primer punto de quiebre es 0.0817, que es el que aparece en la tabla. El siguiente es 0.139, que es el siguiente que aparece en la tabla, y así. Es decir, él está utilizando este polinomio para interpolar valores que están entre el primer punto de quiebre y el segundo punto de quiebre. Luego el segundo polinomio por el que está entre el segundo y el tercero, y así. Entonces, estos son los polinomios, son 11 polinomios, cada uno dice grado 4, que son 4 coeficientes por cada polinomio, en realidad es grado 3, pero porque son de polinomios, bueno. Y a esto se refiere con el orden. El orden no es el grado del polinomio, sino el orden de la matriz que está utilizando, que es orden 4. También puedo ver las expresiones de línea recta que se están utilizando. Si veo y piso lineal punto coefs, entonces me muestra todas las líneas rectas. Esta línea recta corresponde, cuando uno ve la gráfica, voy a hacer aquí un zoom. Si yo quiero interpolar entre dos valores, yo quiero interpolar entre este punto y este punto, si yo trazo una línea recta que se obtiene es la que corresponde a la ecuación que satisfaga esas condiciones, dependiendo de los puntos de quiebre también. Entonces, en este caso, bueno, será esta ecuación, en el caso que estaba mostrando en la figura en particular. Por supuesto bueno, creo que es debería aquí es 0.35 en el eje de las X. Y bueno, cuáles son los puntos de quiebre y las ecuaciones que se están utilizando. No es lo mismo, eso lo vamos a hablar dentro de un rato, o lo vamos a hablar en otro video, mejor dicho. No es lo mismo hablar de del mejor polinomio por mínimos cuadrados que hablar de estas rectas que se obtienen en este problema. Esta recta es una recta para dos puntos, no es la mejor recta posible. Para dado dos puntos, por supuesto, conocido dos puntos es la mejor recta posible, pero es posible conseguir una recta que describa esa información mucho mejor. Lo mismo con estos polinomios. Estos polinomios sirven para un número limitado de datos, pero no describen el mejor polinomio que pasa por los puntos. Eso lo vamos a hablar en el próximo video, donde vamos a hacer interpolación, donde vamos a hablar no de interpolación, sino de regresión, tanto lineal como regresión polinómica. Entonces, para culminar, tenemos que lo que se quería era mostrar los polinomios obtenidos del spline y de las rectas a través, y aquí están los comandos que utilicé para mostrarlo. En conclusión, estamos utilizando la función interp1 para hacer interpolación, y el método lineal lo hacemos incluyendo como último argumento linear, y el método spline lo colocamos el último argumento spline dentro de comillas. Si hubiéramos hecho este mismo programa en Octave, es esencialmente el mismo. Aquí lo tengo elaborado y es el mismo problema. Son los mismos datos, las mismas instrucciones y todo. Habría que tener cierto cuidado con el graficador. A mí en particular me ha dado muchos problemas el uso de los distintos Graphics Toolkit. Yo comento en muchas de las ayudas que el método GNUplot es el que más me satisface. Vamos a ver cómo se modifica esto en Octave antes de cerrar el video. Vamos a ver primero con cuáles son todos los toolkits que están disponibles para graficar en Octave.
Entonces está FLTK, está GNUplot y está Qt. A mí el único que me funciona para las gráficas, porque si no las gráficas se ven incompletas, es el GNUplot. A pesar de que cada vez que lo utilizo, eh, eh, Octave me da un warning. Entonces el comando que utilizo es Graphics Toolkit, GNUplot, y cuando lo hago por primera vez, al abrir un software, él me suele dar un warning. Bueno, lo hace después de la primera advertencia. Entonces, una vez hecho eso por supuesto que dependerá de la forma del sistema operativo y de cómo esté instalado el sistema y otros detalles técnicos que no vamos a profundizar. Es esencialmente el mismo software. Yo cambié la manera como Octave se ve para que pueda entenderse mejor el texto en los videos. Y bueno, aquí está el mismo código, está esencialmente el mismo código. La ventaja que tiene Octave con respecto a la, o no es una ventaja, pero un detalle particular, es cuando uno crea una estructura, los que mencioné hace rato, eh, cuando uno crea el structure, cuando uno ejecuta todos los resultados, se muestra directamente en la pantalla. No hay que esperar para que los resultados, o no hay que hacer comandos para ver cuáles eran los resultados de los polinomios que se obtuvieron. Ok, las figuras que se obtienen son las mismas que había mostrado. Esta es la figura para la composición, perdón, para la temperatura en función de la composición. Aquí se ve el mismo punto de ese otro porque ya hemos comentado. Y además tenemos la curva de 45 grados junto con la línea en la composición de fase Y versus fase X. Y también tenemos la gráfica de los resultados de la interpolación. Lamentablemente, las gráficas en Octave no se ven tan eh, estilizadas como las de MATLAB. Entonces, bueno, las gráficas son ligeramente inferiores, pero son igualmente prácticas para lo que estamos haciendo y sirven para analizar la información. Uno de los inconvenientes es que las líneas son muy gruesas para mostrarse en un video como este, muy delgadas, perdón. Entonces, procuro no utilizar de forma considerable Octave para hacer las demostraciones. Entonces, el próximo video lo voy a hacer con Octave, pero teniendo en el apoyo de usar MATLAB si fuera necesario, como el que acabamos de mostrar. Este es el mismo código. Yo hice el software para comprobar que, bueno, para comprobar no, para garantizar que corre igual en ambos lenguajes, de manera que no haga falta hacer ninguna modificación, aun cuando podría modificarse. Bueno, lo que comentaba acerca de las diferencias, vean que cuando uno ejecuta el código, bueno, nos dice para los valores XP que propusimos, él nos dice cuáles son los valores de YP, primero los muestra con menos decimales, pero cuando uno obtiene las expresiones de los polinomios de grado de spline o las rectas, de una vez Octave muestra en la pantalla los puntos de quiebre, o sea, todos los elementos de la estructura. O sea, dice que forma PP, que PP significa que va a mostrar los polinomios, luego indica los puntos de ruptura de cada una de las ecuaciones, como los saltos, luego muestra todas las ecuaciones directamente sin que uno tenga que colocar ninguna información o escribir lo de la estructura. Lo de la estructura igual es válido, yo puedo escribir yp.lineal y luego decir coefs, y él debería mostrarme los coeficientes. Y no se llama YP piso lineal, se llama Y lineal. Eso es lo que me está diciendo aquí, Y lineal.coef, y debería mostrarme los coeficientes, como hicimos exactamente en MATLAB, porque la idea del manejo es esencialmente el mismo, pero él muestra en la pantalla, cuando se obtienen las estructuras, directamente los valores. Bueno, vamos a pasar al próximo video, y en el próximo video hablaremos acerca de regresión.